Alicia caminaba lentamente por la calle, echando un vistazo ocasional a los brillantes escaparates que anunciaban productos que nunca había probado, atuendos que nunca usaría. No tenía dinero y no se esperaba que lo tuviera en el futuro cercano. Sí, y antes casi no tenía tampoco. Ahora, además, la habían despedido del trabajo y su madre ya no estaba. Todo lo que se había ahorrado para un día difícil se había ido en ese mismo día para el funeral de su madre. Y sin embargo, su vida había comenzado bastante bien. Nació y creció en una familia no rica, pero sí culta y decente. Su padre trabajaba como ingeniero en una fábrica y su madre enseñaba en la escuela primaria. Alicia creció como una niña tranquila y sin problemas, estudiaba bien. En invierno, a la familia le gustaban las excursiones de esquí. En verano, Alicia viajaba con sus padres a diferentes excursiones y hacía caminatas. El resto del verano lo pasaba en la casa de campo con su abuela Catherine, la madre de su padre. Una buena vida que prometía un futuro brillante. Alicia nunca se había preguntado qué sería cuando creciera, quería ser médica. Su madre, Lily, sonreía. De niñas, muchas quieren ser médicas o maestras. Y su padre solo hacía un gesto con la mano. No son las mejores profesiones, mejor algo más práctico y que de ingresos reales. No importa, Alicia crecerá y lo entenderá, eligiendo un oficio más demandado. Y limpio. Gran alegría, tratar con enfermos. O con los hijos de otros, como tú toda la vida. Y así, Alicia creció, terminó la escuela y llegó el momento de elegir una profesión futura. ¿Medicina? ¿Estás loca, Alicia? Entra en finanzas y economía, es una profesión segura y prestigiosa. ¿Y médica qué? Solo quejas de viejas enfermas. Y, Dios no lo quiera, ¿se muere alguien? Pues tú serás la culpable. No, no quiero oír más de esto. Discutir con el jefe de la familia no era aceptable. Alicia solo intentó replicar tímidamente, pero entendió que era completamente inútil. Además, su madre no la apoyaba mucho. Sabes, Alicia, tu padre tiene razón, es un trabajo duro, no muy agradable. Además, realmente ingrato. Haz lo que él dice, luego se lo agradecerás. Solo la abuela Caterina apoyaba a Alicia. ¿Y qué tiene de malo? Si nos enfermamos, habrá alguien que nos cure. Pero el padre seguía con lo suyo. ¿A quién han curado esos médicos? Vas con un resfriado y sales con un montón de certificados y recetas, pero igual te curarás con leche y cebolla. No inventes, hija. Alicia ingresó en el colegio de finanzas y comenzó a estudiar, como siempre, con dedicación. Pero no sentía un interés especial por su futura profesión. Incluso a veces le horrorizaba la idea de pasar toda su vida tratando solo con números y no con personas. Ni siquiera veía el sentido en ese trabajo, aunque a algunas chicas de su grupo sí les gustaba la profesión. Incluso soñaban con trabajar en grandes empresas y tener millones de la empresa en sus manos. ¿Qué pasa contigo? El contable es la persona más importante en el negocio. Le decían a Alicia. Pero ella no quería ser la persona más importante, quería ayudar a las personas, curarlas. Y entonces, la abuela se enfermó. Al principio solo se sentía un poco mal, pero aguantaba y se trataba sola. Luego fue al médico, incluso estuvo hospitalizada. Y después la dieron de alta ya muy enferma. El padre llevó a Caterina a casa, estaba molesto. Tal vez asustado, pero más que nada, enojado. Ahí tienes a tus médicos.
La trataron y ahora la han mandado a casa para que termine de enfermarse aquí. ¿Y ahora nosotros tenemos que lidiar con esto? Y la abuela estaba en la pequeña habitación donde también vivía Alicia. Estaban bien juntas y para Alicia era conveniente. La mayor parte del tiempo, ella cuidaba de la abuela. El padre solo se asomaba de vez en cuando y preguntaba: ¿Cómo estás, madre? Nada, igual que siempre, respondía Catherine. Y Alicia veía cómo ella, si no con las manos, con la mirada, se estiraba hacia él. Se estiraba hacia su querido hijo, y él, asintiendo, se iba. A veces Alicia le decía a su padre: deberías sentarte con la abuela, hablar con ella. Es tu madre. Tú me enseñaste, te volviste inteligente. ¿Cuándo me siento? Estoy trabajando y realmente no tenemos mucho de qué hablar. Él, de hecho, pasaba cada vez menos tiempo en casa, justificándolo con el trabajo. Pero Alice pensaba que él no quería estar en una casa donde su madre podría estar muriendo. Lily, al parecer, tenía otras consideraciones sobre las ausencias de su marido. Ella lo ocultaba, pero era evidente que sufría. Por eso, aparentemente, tampoco prestaba suficiente atención a su suegra. Así que todas las responsabilidades sobre la abuela recayeron en los hombros de Alice. De hecho, estaba incluso contenta de que su padre estuviera a menudo ausente de casa. Tuvo que abandonar casi por completo sus estudios. Alimentaba a la abuela, la lavaba, cambiaba la ropa de cama, lavaba la ropa, se aseguraba de que tomara sus medicamentos a tiempo. Y en su tiempo libre le leía libros y noticias. Discutían todos los eventos que ocurrían tanto en el mundo como en su familia. ¿Qué estudios podían haber en esa situación? A veces venía la hermana de papá, la tía Mali, a visitar a su mamá. Pero sus visitas eran breves. Dejaba una bolsa con algunas frutas, se sentaba junto a Catherine unos 5 minutos, ansiosa y sin saber de qué hablar. Luego susurraba algo en voz baja con mamá en otra habitación. A veces también conversaba con Alice. Oh, Alice, me asombra lo bien que lo haces. Cuánto cuidas a la abuela. No cualquier cuidadora podría hacerlo así. Yo no puedo soportar ese olor, me mata, me quita todas las fuerzas. Alice no lo entendía, ¿cómo podía oler mal la abuela? Es su abuelita querida, las manos bondadosas que siempre olían a pan recién horneado, canela, vainilla. Todo lo mejor del mundo. La palabra, abuela, era cálida y aromática. ¿Cómo podían evitarla? Solo necesitas estar siempre cerca, animarla, hacerla sentir necesaria, esencial. Y entonces, contra todos los pronósticos médicos, seguramente se levantará. Así pensaba Alice, aunque no creía mucho en la posibilidad de la recuperación de su abuela. Y no llegó. Una noche, Alice se despertó no por los gemidos, sino por un silencio ensordecedor. La abuela había fallecido tranquilamente en su sueño. A la mañana siguiente se reunieron los familiares, todos lloraban, lamentaban, y solo Alice pensó en arreglar un poco a la abuela, besarla en la frente y despedirse de verdad de ella. «Oh, Alice. Eres una chica de hierro», exclamaba la tía Mali entre desmayos y lamentos por su mamá. «Tengo un pavor terrible a los muertos. Ojalá llegue pronto el carro fúnebre y se la lleve». «Deberías irte tú misma», pensaba Alice. «¿Qué clase de muerto es este? Es la abuela, y para ti, tu madre biológica. ¿Por qué fingir si tienes miedo?» Se llevaron a la abuela, luego la enterraron, y todo comenzó a desmoronarse, como si ella, Catherine, fuera el vínculo que mantenía todo unido.
Apenas habían pasado los 40 días, cuando el padre le dijo a la madre que se iba. ¿A dónde te vas? ¿Por qué, John? Se asustó mamá. No finjas, Lily. Hace tiempo que entiendes que nuestro matrimonio se ha agotado. Nos hemos vuelto extraños, hace tiempo que amo a otra mujer. Esperé mucho, no quería preocupar a mi madre. Y ahora nada me retiene, nuestra hija ya es mayor de edad. No tengo ninguna reclamación de bienes, dejo el apartamento para ustedes. ¿Y qué hay de mí? ¿Y tú qué? Eres una mujer adulta, no tan vieja. Tal vez encuentres tu propia felicidad. Y te ruego, evitemos las escenas ridículas, ya no somos jóvenes enamorados. John empezó a recoger sus cosas. Lily no pudo soportar esa escena con dignidad. Comenzó a arrebatar cosas de las manos de su padre, a gritar, llorar, suplicar, ponerse de rodillas. Alice, testigo de lo que ocurría, intentaba detener y calmar a su madre, pero no lo lograba. John no terminó de empacar y se fue, advirtiendo que regresaría mañana. Alice trató de consolar a su madre. Mamá, ¿pero cómo puede ser así? Está claro que hace tiempo que planeaba irse. Bueno, que se vaya. Lo importante es que estamos juntas. Tranquilízate, toma estas gotas para calmarte y duerme un poco. ¿Qué entiendes tú, Alice? ¿Cómo pudo dejarnos? ¿Por quién? Después de todo el tiempo que cuidamos a su madre, y lo cuidamos a él como a un niño pequeño. ¿Y ahora qué? ¿Ya no le importamos? Y yo que pronto cumpliré 50, todo se acabó. Mi vida ha terminado. Lloraba Lily. Alice, como podía, calmaba a su madre, y ella misma empezó a recoger las cosas de su padre. ¿Qué se le va a hacer? Que se lleve lo que quiera y se vaya, nadie lo retendrá aquí a la fuerza. Cuando John regresó al día siguiente por sus cosas, mamá ya no hacía escenas, estaba acostada en la cama con una compresa. Bueno, al menos hoy está tranquila. Mejor que finja ser un cisne moribundo a que haga berrinches. ¿Por qué eres así, papá? Mamá te quiere. Podrías haber esperado hasta que se sintiera mejor. ¿Unos años más? No, gracias. La vida es una sola, Alice, y desperdiciarla esperando es simplemente estúpido, tanto para mí como para ella. Cuando crezcas, lo entenderás. Y tú no te deprimas, vive tu vida, estudia. No hagas tonterías. Llámame si necesitas algo. Y con eso, se fue. Lily lloraba desesperadamente en la habitación y su hija no sabía cómo consolarla. Para ella, Alice decidió que ya no había razones para seguir yendo al odiado y innecesario colegio. No planeaba ser contadora, y aún tenía edad para ingresar, si no a una universidad, al menos a una escuela de medicina. Y cumplir, finalmente, su sueño. Resultó ser mucho más difícil de lo que pensaba. Primero, se necesitaba dinero. No solo para los estudios, sino para vivir en general. El principal ingreso de la familia era el salario de su padre, y él se había ido. Mamá, después de esto, comenzó a enfermar con frecuencia, así que, tras terminar de enseñar su clase hasta las vacaciones de verano, renunció. Desarrolló hipertensión y problemas cardíacos. Le dieron una pensión por discapacidad de tercera categoría, pero era muy pequeña. Así que Alice tenía que trabajar. No terminó el colegio, ¿y quién la contrataría sin educación? Además, mamá necesitaba dinero para sus medicamentos. Espera, hija,
cuando empiece el año escolar, quizás pueda dar clases particulares o conseguir un trabajo en algún lugar. Aunque sea de limpiadora. Basta, mamá. ¿Cómo que limpiadora? No puedes agacharte ni levantar cosas pesadas. Yo puedo conseguir un trabajo, aunque sea como auxiliar en un hospital. ¿Y qué? Es conveniente. Un día de trabajo por 3 de descanso. Y también podré estudiar. Así lo hizo. Y resultó ser una opción bastante buena. Además, pudo asistir a cursos de enfermería que no daban una educación formal, pero sí una buena preparación para la escuela de enfermería en la que Alice finalmente ingresó. Ya no se hablaba de la universidad, pero la joven consideraba que no era necesario. En su lugar, también podía ser útil para la gente. A Alice solo le preocupaba el estado de su madre. Desde que se fue el padre, había pasado ya un buen tiempo y ella aún no podía recuperarse. A menudo, Alice encontraba a Lily llorando. Hubo días en que su madre ni siquiera tenía fuerzas para levantarse de la cama. Los médicos se encogían de hombros, aconsejaban cambiar de ambiente, encontrar alguna actividad interesante o incluso un nuevo amor. ¿Qué va? La pobre mujer no podía aceptar la traición, no podía vivir sin su John. Él había sido su único amor o quizás su vida. En varias ocasiones durante los años pasados, Alice incluso se decidió a llamar a su padre, pues solo él podía salvar a su madre de la profunda depresión en la que ella se sumía. Pero nada de eso. John no quería ni oír hablar de su exesposa. ¿De qué estás hablando, Alice? Hace tiempo que tengo otra vida, una nueva familia. ¿Y mamá? Es una persona adulta. Dile que no haga tonterías y viva normalmente. ¿Cuántos años tiene ya? No debería estar pensando en el amor, sino en cómo vivir dignamente la vejez. Tiene depresión. Hay que ocuparse de algo y así la depresión desaparecerá. Solo frustración provocaban esas conversaciones. Alice dejó de llamar a su padre. ¿Cómo podía ser así? Se amaron, se casaron, vivieron tantos años juntos, y ahora todo el amor parecía haberse trasladado a su madre, devorándola por dentro. Y el padre solo mostraba indiferencia hacia su exesposa. A veces, no podía contener su enojo hacia el padre que una vez amó. Él logró convertirse en el único en la vida de su madre y luego la dejó. ¿Y con su hija qué hizo? Por culpa de su padre, ella estudió varios años en una universidad que odiaba, cuando podría haber seguido una profesión necesaria e importante y cuidar a su abuela de manera más profesional. Ahora, solo le quedaba cuidar de su madre, intentando aliviar su estado. Lamentablemente, eso ya era imposible. El sistema nervioso desgastado de Lily no le permitía vivir en paz. A veces incluso olvidaba la razón de su estado deprimido. Cualquier cosa podía agravar su condición: el mal tiempo, el ruido detrás de la pared, el ladrido de un perro en la calle. Todo podía provocar lágrimas, aumento de la presión y pérdida de fuerzas. Por más que la hija intentara ayudar a su madre, todo era en vano. Con el paso de los años, esto llevó a que Lily se postrara en la cama. No hacía falta decir lo mucho que complicó la vida de Alice. Y justo en ese tiempo, la joven encontró un buen trabajo, consiguió empleo en una clínica privada. Debido a los problemas con su madre, tuvo que pasar a trabajar a medio tiempo y buscar trabajos adicionales donde fuera posible. Pasaba todo su tiempo libre en casa, tratando de proporcionar una vida cómoda a su madre. El hecho de que Lily se volviera caprichosa y a veces injusta con su hija, Alice lo atribuía al estado doloroso en el que se encontraba.
Intentaba siempre mantenerse tranquila y serena. No contaba con la ayuda de los pocos familiares que tenía, ya que poco podían hacer por ella. La misma tía Mali seguía visitándola, quien después del divorcio de los padres había quedado como amiga de la madre. Pero a Alice no le gustaban esas visitas. En primer lugar, temía volver a escuchar sobre los malos olores. En segundo lugar, a Mali no le faltaba astucia para hablar sobre su hermano y sus asuntos actuales. Ya le dije a John hace tiempo que es un desgraciado, que te abandonó. ¿Y a quién cambió? Si hubiera sido una mujer decente. Pero era una verdadera fregar. ¡Qué asco! Te mataste por ese infeliz. Como si no notara cómo estos comentarios afectaban a Lily. Y luego, en la cocina, comenzaba a darle lecciones de vida a su sobrina. ¡Ay, tu madre está acabada! Y tú te estás echando a perder tu vida por ella. ¿Cuántos años tienes ya? ¿30? Y tú misma te has convertido en su cuidadora. Mejor la hubieras colocado en una institución especializada. Si quieres, puedo averiguar a dónde y en qué condiciones. Ella viviría tranquila, tú podrías encontrar a un hombre, casarte y tener hijos. Alice no soportaba tales conversaciones. Entendía que el tiempo se estaba acabando, pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo se podía renunciar a la madre que tanto amaba? ¿De qué está hablando, tía Mali? ¿Dónde puedo colocar a mi madre? ¿Cómo voy a vivir después de eso? ¿Quién la reemplazará? Bueno, tu madre seguirá siendo tu madre incluso en una casa de cuidados. ¿La visitarás? No, no puedo hacer eso. No me hables de esto, y no hables de papá delante de ella. No lo critiques, es tu hermano y mamá aún lo ama. ¿Por qué tienes que hacerla sufrir más? Ay, qué tontas sois las dos, tú y tu madre. Ella arruinó su vida por amor, ¿y tú vas a hacer lo mismo? Hay que amar la vida, no solo morir. Alice no entendía a su tía, por lo que intentaba reducir sus visitas al mínimo. Estar solas con su madre estaba bien para ellas, al menos lo mejor que podía ser. Porque, ¿qué podía haber de bueno si su madre yacía en la cama, desvaneciéndose ante sus ojos a pesar de todos los esfuerzos de la hija? Alice misma había olvidado por completo sobre sí misma, sobre sus propias preocupaciones y sobre los pacientes de la clínica. Sí, ella era una excelente enfermera, los pacientes se alegraban cuando le tocaba su turno. Pero las cosas en el centro médico no iban bien, se anunciaban despidos continuamente. Alice no pensaba en eso y casi no tenía miedo, sus temores eran otros, la salud de su madre empeoraba. Y llegó el día sombrío, su madre se apagó silenciosamente en los brazos de su hija. Se informó al padre, quien asistió al funeral, pero mostró una indiferencia insultante, ni siquiera se acercó al féretro. Le dio un ligero golpe en el hombro a su hija y le dijo con tono de lamento: «Ánimo, Alice», y se fue, sin quedarse siquiera para el velorio. Quizá fue para bien, ya que su hermana, que había participado activamente en la organización del banquete de la memoria, no pudo evitar hacer sus comentarios. Nuestra Lily ha descansado. No te pongas tan triste, Alice. Ahora te será más fácil, podrás organizar tu vida. ¿Qué tal? Tengo un vecino, un buen hombre, trabajador. ¿Te lo presento? Tía Mali, acabo de enterrar a mi madre. Explotó Alice. Por favor, váyanse todos. Déjenme en paz. Ay, pobre de ti. Te has puesto tan nerviosa. Vamos, vamos. Al menos descansa ahora y duerme un poco. Las tías y vecinas se quejaron y se dirigieron hacia la salida.
Alice quedó sola, lo que era insoportable. Se había acostumbrado a vivir en una familia completa, y luego con su madre, que necesitaba ayuda constantemente. A veces, por la noche, escuchaba el débil gemido de su madre en sueños, se levantaba. ¿Qué te pasa, mamá? Y se caía de nuevo en la almohada, incapaz de volver a dormir hasta la mañana. Y además, en el trabajo, hubo otro despido. ¿A quién despedir? A Alice. ¿Qué le importa? Solitaria, con su madre inválida que había muerto recientemente, se las arreglaría de alguna manera. Se quedó sin trabajo y sin dinero. El funeral había costado una fortuna y no recibió ayuda. Era urgente encontrar algún trabajo, pero no tenía fuerzas. Las lágrimas le brotaban constantemente. No podía dormir por la noche, mientras que durante el día casi se dormía de pie. Se miraba en el espejo, pálida, con ojeras. ¿A dónde iba a ir en ese estado? No podía evitar que la confundieran con una borracha o incluso con una drogadicta. Era un círculo vicioso, no tenía fuerzas para ir a trabajar, y sin trabajo solo le quedaba morir de hambre. Además, estar sola en un apartamento vacío era insoportable, incluso aterrador. ¿Y durante el día? ¿A dónde ir? Cada mañana iba al lugar más querido para ella, la tumba de su madre y su abuela. Las enterraron en la misma parcela. Se encargaba de limpiar allí, pintaba la reja, plantaba flores. Todo lo lavaba para que el lugar de su descanso final estuviera limpio y bonito. Hablaba con ellas, sintiendo a sus seres queridos cerca, casi vivos. Luego, los parientes y conocidos parecían no existir. Así, vagaba por la calle, volvía a casa cansada y hambrienta, pero olvidaba comer, incluso si tenía algo para ello. Tras lavarse a medias, se acostaba, pero pronto se levantaba. ¿Qué te pasa, mamá? Y comenzaba la aterradora, interminable, insomne noche. ¿Acaso estoy siguiendo los pasos de mamá?, pensaba Alice con total indiferencia. Depresión, pérdida de fuerzas, ¿qué más? No había nada bueno en el futuro, pero eso no la asustaba en absoluto. Una noche, sonó un timbre inesperado en la puerta. Alice fue a abrir, con una vaga sorpresa sobre quién podría ser. ¿Su padre? ¿La tía Mali? No deseaba ver a ninguno de ellos, pero tenía que abrir. Sin preguntar ni mirar por el ojo mágico, abrió la puerta. Allí estaba una joven, muy bonita y bien vestida. Como de una película extranjera, pensó débilmente. Hola, Alice, dijo la joven con preocupación. Soy Alice, tu vecina de arriba. La señora Leslie me dijo que eres enfermera y necesito mucho tu ayuda. Claro, la señora Leslie. Le he hecho inyecciones a ella, antes interactuaba con mi madre. Pero a esta belleza no la había visto, creo. O tal vez no la había notado, pensó Alice distraídamente, y luego respondió. Buenas tardes, ¿qué te pasa, Alice? Mi padre está enfermo, y muy grave. No puedo cuidarlo, vivimos en otro barrio y tengo un bebé de 3 meses. Mi padre es una persona complicada, rechaza a las cuidadoras y no puede hacer nada por sí mismo. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas. Eso de repente despertó una aguda compasión en el corazón de Alice. Sí, adelante, lo invitó ella, ¿por qué quedarse en la escalera? ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Bueno, no estoy segura, respondió la joven al entrar. Es decir, si estuvieras dispuesta a cuidar de él, te pagaré lo que pidas, el dinero no es un problema. Y como vives cerca, eres médica, podrías vigilarlo y ayudar.
Hablar con el doctor, poner inyecciones, darle medicamentos, quizás alimentarlo. En otras palabras, ser una especie de cuidadora. En realidad, no me negaría. Pero dices que él no quiere cuidadores y hacer algo contra su voluntad. Pero él sabe que solo no puede manejarlo. Siempre ha sido fuerte y autosuficiente, le cuesta aceptar la ayuda de otros. Pero tienes una mirada amable. Tal vez te recuerde. Es decir, no eres una persona ajena para él. Ven, por favor, habla con él. Porque si no acepta, no sé qué hacer. Está bien, vamos ahora, decidió Alicia. Espera un momento, me lavaré la cara y me cambiaré de ropa. Se apresuró a ir al baño, miró descontenta su rostro pálido y marchito, lo enjuagó con agua fría, se secó bien con una toalla y se puso una blusa limpia. Alguien necesita su ayuda. Ella es enfermera, médica. Debe poner en orden su vida y ella misma. Tiene que empezar a moverse, de alguna manera. No se puede dejar llevar, mientras sea útil para alguien. Ella y Elí subieron 2 pisos más. La joven abrió una hermosa puerta y dejó entrar a Alicia en el apartamento. Sí, parece que para los dueños el dinero no es un problema. Es incluso extraño cómo se pudo transformar un apartamento estándar de 3 habitaciones. Renovación cara, hecha profesionalmente y con gusto, decoración elegante. En el vestíbulo, en lugar de una alfombra banal, había una impresionante alfombra de tonos claros con un espeso pelo. Hasta da miedo pisar una cosa así, pensó Alicia. Elise la llevó a la habitación del enfermo. Un hombre de unos 55 años estaba acostado en la cama y se veía que no le interesaba nada. El televisor estaba encendido sin sonido, un libro se había caído al suelo y una fuerte mano masculina apretaba el borde de la manta. Papá, mira aquí. Esta es Alicia, nuestra vecina, enfermera. Ella podrá ayudarte, si es necesario, con las inyecciones, a que tomes las pastillas y demás. También te preparará la comida y, en general, no estarás solo. Eso tiene su valor, ¿verdad? ¿Es tan difícil dejarme en paz? Se apartó el hombre. Entonces, Alicia dio un paso hacia la cama y empezó a hablar. Claro que necesitas tranquilidad, Mark, para recuperarte y volver a ti mismo. Y estoy aquí precisamente para ayudarte con eso. Podrás recuperarte tranquilamente, sin preocuparte por nada. Y yo podré ayudarte. Soy enfermera profesional, no solo una cuidadora. Me familiarizaré con las indicaciones del médico y ayudaré a cumplirlas. Y no tienes por qué deprimirte. Tienes razones para vivir. Mira cómo se preocupa tu hija por ti. ¿Y tu pequeña nieta? ¿Crees que no necesita a su abuelo? El hombre apartó la vista de la pared y la dirigió a Alicia. En sus ojos ya no había tanta desesperanza. Así, Alicia se convirtió en cuidadora. Mark no la aceptó de inmediato, aunque las palabras de Alicia, al parecer, le impresionaron. Pero en el primer día ya dijo: no soy un enfermo postrado, no necesito un orinal. Y no es necesario alimentarme con cuchara. Las inyecciones y lo que el médico haya prescrito está bien, pero no más que eso. Así que no tendrás que estar todo el día conmigo. Haz lo que debas hacer y después te puedes ir. Está bien, no pienso molestarte. Alicia intentó hablar de manera alegre, aunque sin mucho entusiasmo. Pero, de todas formas, cocinaré para ti. También me aseguraré de que comas. Una alimentación adecuada es fundamental para tu recuperación, tan importante como las pastillas y las inyecciones. El hombre, tras pensarlo,
asintió en silencio, pero no entabló más conversaciones. Aparentemente, le resultaba incómodo y extraño estar enfermo y mostrarse ante una mujer en ese estado, en pijama, en la cama, mal afeitado. Alicia también miró por primera vez en mucho tiempo su reflejo en el espejo y se horrorizó, qué deplorable había llegado a estar. Aunque nunca había sido una belleza, tampoco se veía como una mujer poco agraciada. Su rostro pálido, las sombras negras bajo los ojos y el cabello sucio y sin color parecían desaliñados y descuidados. Sí, con solo ver a una cuidadora así no dan ganas de vivir. Pensó descontenta y, en su tiempo libre, fue a la peluquería, se hizo un corte de cabello ligero y compró un buen champú y acondicionador. No se atrevió a maquillarse ni a rizarse el cabello, no quería que pensaran que estaba coqueteando. Pero, sorprendentemente, el paciente notó los cambios. Y yo veo que usted ha mejorado un poco. La primera vez que la vi, pensé que usted misma necesitaba una cuidadora, se veía tan pálida y agotada. Sí, lo estaba. Cuidé a mi madre durante varios años, estaba muy enferma. Y hace 4 meses murió, y poco después me despidieron del trabajo. Así que me encerré en casa y me dejé completamente. Pensé que no valía la pena vivir para nadie. Y mucho menos parecer presentable. Pero luego llegó tu Elise. Ahora tengo trabajo y la sensación de ser necesaria para alguien. Así que, por eso, debo verme como una enfermera. Bueno, yo también me deprimí un poco al enfermarme. Pasé por algo similar cuando mi esposa murió. Elise era muy pequeña entonces, y mi esposa era joven y hermosa. Una mujer llena de vida. Pero fue un accidente de tráfico. No me volví a casar, temía que Elise estuviera peor con una madrastra. Así que viví por mi hija y mi trabajo. Fundé mi propio negocio. Pero ahora tienes razones para vivir, una hija maravillosa, una nieta. Yo no tengo a nadie. Así es la vida. Bueno, ahora, gracias a usted, he vuelto a vivir un poco. Una vez que te recuperes, yo volveré a buscar trabajo como enfermera, cuidadora, siempre son necesarias. ¿Crees que me recuperaré? ¿Tienes dudas? He revisado los últimos análisis. Están mucho mejor y tu estado también. Solo que comes mal y necesitas mucha fuerza. Es que no lo acepto. No sé qué comería con gusto en este momento. Piensa, sueña un poco. Luego me lo dirás y trataré de prepararlo. Pero Mark solo rechazaba todas las ofertas, comía poco y sin mucho entusiasmo. Alicia a veces se rompía la cabeza pensando que podría prepararle para que comiera con gusto. Pero todo era en vano. Una vez, al entrar en su edificio, ella miró en el buzón de correo. Más por costumbre que por otra cosa. El tiempo de cartas y postales ya había pasado, y además no había nadie que le escribiera. Solo vaciaba el buzón de publicidad y recogía las facturas del alquiler. Casi pasa por alto una notificación sobre un paquete que la esperaba en la oficina de correos. ¿Quién podría haberle enviado algo? Primero, Alicia pensó que era un error. Pero no, la dirección y el apellido estaban correctos, el paquete era para ella. Era extraño, inusual e incluso inquietante. En la oficina de correos, tras esperar en una pequeña fila, Alicia recibió una caja bastante grande, pero no muy pesada. Comprobó la dirección y el apellido, todo estaba bien. El remitente, el paquete había sido enviado por una tal Leslie Smith desde el pueblo donde había nacido y crecido su abuela, Catherine. Alicia solo había estado una vez en ese pueblo con su abuela, pero era en una infancia tan lejana que no recordaba nada.
¿Quién podría haberle enviado algo y por qué? Regresó rápidamente a casa, abrió la caja y de inmediato, un aroma que recordaba al verano, a la felicidad, a su abuela, se esparció por toda la habitación. El contenido estaba cubierto con un paño bordado, debajo del cual había pequeñas bolsas de lino con hongos secos, frambuesas, una caja de té, caramelos y una carta escrita con una temblorosa caligrafía de anciana. Hola, querida Alicia. Te escribe Leslie, una amiga antigua de tu abuela Catherine. No hemos tenido noticias de ella desde hace años. Desde que me dijo que estaba enferma, no he sabido más de ella. Yo misma ya estoy mayor, también enferma. Paso el tiempo en casa recordando cómo éramos de jóvenes. Así que decidí enviarte hongos y bayas de nuestro bosque. Mis nietos los recogieron en verano en esos mismos lugares donde nosotras, de pequeñas, solíamos recogerlos. Yo solo me arreglo con estos hongos y frambuesas. Cuando los como y tomo té, me siento renovada. Así que, Alicia, si tu abuela está viva, cocina para ella. Y si no, come tú misma o invita a alguien para que disfrute y tome té. Las frambuesas del bosque curan el alma, no solo las enfermedades. Alicia terminó de leer la carta entre lágrimas que fluían por sus mejillas. Ahí estaba, un saludo de su abuela, después de tantos años desde su fallecimiento. La caja no llegó a tiempo para salvar a su abuela o a su madre, pero cuanto reconfortó a su alma solitaria. Alicia tomó los hongos y las bayas y se dirigió a su pupilo, para cumplir con sus deberes diarios. Bueno, si ni siquiera come sopa de champiñones, no sé qué darle a alguien tan quisquilloso. En general, voy a renunciar a cuidarlo. No me sorprendería que se muera de hambre y yo sea la culpable. Pensaba enojada. Al llegar, se puso a cocinar de inmediato. Todavía recordaba las lecciones de su abuela, sabía cómo preparar la sopa de champiñones más deliciosa. Pronto, un aroma maravilloso se esparció por toda la casa. ¿Qué es eso tan extraordinario que está preparando?, oyó Alice. Mark se levantó y se acercó a la cocina. Es una sopa maravillosa. Quien la coma, se volverá joven y saludable al instante, respondió Alice con alegría. Siéntese, pronto estará lista. Si esta vez no se come un plato entero, me lavo las manos. Parece que esta vez no podré resistir la tentación de repetir. Con solo el aroma ya no solo me he rejuvenecido, he regresado a mi infancia. Mi madre solía preparar sopa de champiñones con frecuencia. ¿Compró los champiñones en el mercado? No, en el mercado lo hubiera temido, para ser sincera. Estos champiñones tienen una historia diferente, mucho más interesante, sobre la vieja amistad y la juventud. Alice le contó a Mark sobre el paquete, la carta y su abuela. Ambos no pudieron contener las lágrimas y luego disfrutaron de la sopa de champiñones con gusto. Bueno, y té con frambuesas, por supuesto. La receta principal de Leslie. Sí, simplemente eres una maga, Alice. Una bruja de linaje. Hace tiempo que no me sentía tan bien. Quizás ya esté completamente sano. Es decir, ¿no necesitarás más cuidadora? Alice sonrió con falsa tristeza. Oh, no, eso no lo conseguirás. Para mantenerme en este estado, debo comer sopas como esta todos los días durante toda mi vida. Así, entre bromas, tomaron el té. Luego, Alice ayudó a Mark a llegar a la cama, todavía estaba muy débil. Pero, sin querer mostrar debilidad, hacía un gran esfuerzo para aparentar que estaba fingiendo para que su cuidadora no se fuera. La salud no es todo, pero el buen ánimo que la sopa y el té te devolvieron me alegra mucho.
Al principio estabas tan sombrío, severo. Hasta te tenía miedo. Bueno, eso es un error. Me sentía incómodo con el hecho de que una joven hermosa se ocupara de mí como si fuera un anciano. Aún me resulta incómodo, pero eso me impulsa a recuperarme más rápido. Y además, no te sorprendas, Alice, si quiero que ya no seas solo mi enfermera y cuidadora, sino que permanezcas conmigo para siempre. Cásate conmigo, te lo pido. Los médicos dicen que pronto estaré completamente recuperado y seré una persona normal. Eso ya lo sé sin necesidad de médicos, ahora eres normal. Es decir, lo eras, hasta que de repente decidiste casarte. Alice no pudo dejar de mantener un tono juguetón, aunque estaba algo desconcertada por la propuesta inesperada. No, estoy hablando en serio. Por mucho que me recupere, no puedo imaginar cómo vivir sin ti. No te vayas, Alice, dijo Mark con desesperación. No se puede decir que rápidamente, pero al cabo de un año se convirtieron en marido y mujer. Para entonces, Mark se había recuperado completamente. Y Alice se dio cuenta de que él había dejado de ser solo un paciente para ella. De hecho, Mark ya no necesitaba sus cuidados, pero se volvieron verdaderamente necesarios el uno para el otro. Sin embargo, Alice sabía cuán perjudicial podía ser la falta de una verdadera ocupación para ella. Se había empleado como enfermera en el hospital. Una vez casado, Mark le desaconsejó esto. ¿Por qué necesitas eso, Alice? Tenemos dinero suficiente para 3 vidas. Si quieres tener tus propios ingresos, vende tu apartamento. Mark, ¿acaso se trata de dinero? Necesito ayudar a las personas. Una vez estuve sin eso y, si no hubiera sido por Elise, hace mucho tiempo que hubiera muerto en mi cama. Es mi vocación, no puedo renunciar a ella.